propiedades de los fluidos. Entonces, cuando hablamos de propiedades de los fluidos, entonces podemos decir que una propiedad es una magnitud física cuyos valores definen el estado en el que se encuentra, en este caso, mi fluido, ¿sí? Entonces, suponiendo que yo tengo aquí un vaso con agua, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ese vaso pues va a tener cierta masa de agua, ¿sí? Puede ser 1 kilo, 2 kilos, 1 libra, no sé. Va a tener un volumen, ¿cierto? Que el volumen ya nosotros lo expresamos en litros o en pies cúbicos o metros cúbicos, centímetros cúbicos, etcétera, ¿no? Va a tener una temperatura que, bueno, si yo lo tengo expuesto al ambiente, pues simplemente va a ser la temperatura ambiente. Va a tener una presión que si yo me encuentro al nivel del mar, la presión al nivel del mar es una atmósfera, ¿no? Pero si ustedes se encuentran en Pamplona, o en Bogotá, o en una zona más alta, pues la presión del mar va a disminuir, ¿no? Entonces, por lo menos en Pamplona es casi como en 0,8 atmósferas. Y la densidad, pues recordemos que la densidad depende ¿de qué depende la densidad? ¿Qué es densidad? Masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Sobre volumen. Exacto, de la relación que hay entre la masa y el volumen. ¿Listo? Entonces, esas son las propiedades. Dígame, ¿alguien me iba a decir algo? ¿No? Ok, entonces, esas son las propiedades que me definen a mí, mi sistema, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo aquí tengo 1 kilo de agua. Por lo tanto, ese kilo de agua equivale a 1 litro de agua, ¿no? Y que está a temperatura ambiente de 25 grados o 20 grados Celsius. Si la masa es 1 kilo y el volumen es 1 litro, pues quiere decir que yo voy a tener aquí 1 kilo sobre litro, ¿no? Kilogramo por litro. ¿No? Que esto es lo mismo que decir 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad normal del agua. ¿Listo? Ahora, aquí me empiezan a hablar ya de propiedades extensivas, intensivas y específicas. Vamos a ver qué es eso. Me dice, las propiedades extensivas son aquellos cuyos valores dependen del tamaño o de la extensión del sistema. Entonces, ¿qué pasaría si yo cambio el tamaño aquí de mi sistema? ¿Qué propiedades van a variar? ¿O qué propiedades van a permanecer constantes? Varía la será que puede masa, repetir? el volumen, la temperatura se mantiene igual. ¿Y la presión? También Muy se bien, ¿no? mantiene igual. También Listo. ¿Y la densidad? Varía. Igual, igual. Ah, no, la densidad igual. Sí, entonces fíjense que vamos a ver aquí. Ay, ya va. Aquí pues el ejemplo más común es tratar de dividir el sistema, ¿no? Entonces por lo menos ustedes tenían su vaso y lo dividieron en dos, ¿no? Se le pusieron una cartulina o una lámina ahí para dividirlo. Entonces fíjense que, ¿qué pasó con la masa? Si usted antes tenía 1 kilo completo en ese vaso, en esa jarra, ahora ¿qué va a pasar? Va a tener medio kilo aquí y medio kilo aquí, ¿no? Bueno, si lo dividió exactamente por la mitad, ¿cierto? Si lo divide exactamente por la mitad va a tener 0.5 kilos y 0.5 kilos. ¿Qué pasa con el volumen? Si tenía 1 litro, pues ya no va a tener 1 litro, va a tener 0.5 litros, ¿cierto? Si lo divido, la temperatura pues no va a cambiar, ¿no? A no ser de que yo lo enfríe o lo caliente, la temperatura debería permanecer constante. La presión, pues aquí la presión del sistema en general no me va a variar, ¿no? A no ser de que yo me vaya de Pamplona para Cúcuta o a la costa,
esa presión no va a cambiar, entonces la presión debería ser constante. ¿Y qué pasa con la densidad? Fíjense que decíamos que era densidad sobre masa. Masa sobre volumen, perdón. Entonces, si yo divido este 0.5 que me quedó aquí, con este 0.5 que me quedó aquí, ¿cuánto me va a dar? 1, ¿no? La relación sigue siendo de 1. Entonces, la densidad tampoco va a cambiar. Esto va a seguir siendo 1 kilo por litro. ¿Listo? Entonces, la densidad no cambió porque cambié la masa y cambié el volumen. ¿Listo? Entonces, fíjense que las extensivas me dicen que dependen de la extensión o del tamaño. Entonces, si varían cuando yo varío el tamaño, son extensivas. Entonces, la masa y el volumen. Y las intensivas son las independientes, como la temperatura, la presión y la densidad. ¿Listo? Ahora, cuando me hablan a mí de propiedades específicas, me dicen que si yo tomo una propiedad extensiva y la divido por unidad de masa, ¿no? Entonces aquí me hablan del volumen específico, de energía interna específica, bueno, aquí hay varias. La más fácil de ver es el volumen específico. El volumen específico nosotros ya vamos a ver más adelante que se denota con una B cursiva, ¿sí? Y ese volumen específico es el recíproco o el inverso de la densidad. Entonces es 1 sobre densidad. ¿Listo? ¿Qué pasa con que sea 1 sobre densidad? Pues que si la densidad es masa sobre volumen, si yo divido aquí 1 entre masa entre volumen y aplico la ley de la oreja, pues me va a quedar volumen sobre masa, ¿cierto? Entonces, fíjense que, ¿qué pasó ahí? Yo estoy tomando una propiedad extensiva, como es el volumen, y la voy a dividir entre la masa. Entonces, así puedo reconocer una propiedad específica, una propiedad extensiva dividida por unidad de masa. ¿Listo? Y obviamente, pues aquí el volumen específico va a tener unidades de volumen sobre masa, ¿no? Entonces, por lo tanto, sus dimensiones serán longitud al cubo entre masa. Y unidades podría ser, no sé, metro cúbico sobre kilogramo. O si yo lo quiero expresar en sistema inglés, podría ser pie cúbico sobre slug o sobre libra masa, ¿no? Como lo quieran poner. ¿Listo? ¿Claro lo de las propiedades? ¿Preguntas? ¿Dudas? Todo claro. Ok, entonces, pues eso será todo lo que corresponde aquí a propiedades, ¿no? Ya veremos aquí otras más adelante,